Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este miércoles 31 de julio de 2019. Aprovecho para expresar mi reconocimiento a todo el trabajo periodístico que desarrollamos muchos salvadoreños que amamos no solo la profesión, sino que también el país. Este día, por decreto, se conmemora el Día Nacional del Periodista, por lo cual pues vaya este momento de reflexión para que cada uno de nosotros podamos colocar de primera mano todo nuestro esfuerzo porque el trabajo sea objetivo, porque nuestro trabajo busque siempre esa neutralidad que nutre precisamente el buen trabajo periodístico. Por esa razón, vaya para todos aquellos que ejercen esta noble profesión, pues mi más sinceras muestras de felicitación. Esta mañana me acompaña acá en el estudio el señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el licenciado Rogelio Rivas, a quien quiero darle la más cordial bienvenida y con quien vamos a hablar avances y logros del Plan Control Territorial. Gracias por acompañarnos. Gracias, ministro. Ernesto. Buenos días. Un saludo a todos tus televidentes. Gracias a Canal 21 por la invitación. Y por supuesto me uno a ti en una felicitación a todo el periodista salvadoreño. Importante esta fecha, sobre todo porque creo que es necesario recalcarlo, decía ministro, la importancia que tiene el libre ejercicio de la prensa para consolidar aspectos en una democracia, ¿no? Por supuesto, y sobre todo que informan a la ciudadanía, ¿verdad? Con veracidad. Bueno, hay algunos periodistas que no lo hacen así, ¿verdad? Pero en su gran mayoría pues informan con veracidad a la ciudadanía. Ahora también lo hacen a través de las redes sociales y pues unas felicitaciones. Sí, y es que ha tocado un punto bien elemental, ¿no? Que el tema de las redes sociales han venido como también a ejercer una especie de presión para poder lograr establecer mejores parámetros y cánones a la hora de establecer el tratamiento informativo. Qué bueno. Así es que bienvenido y por supuesto también un poco así asustaditos todavía por este fuerte temblor, ¿verdad? De anoche, sí, ¿no? Realmente fue alrededor de las 11:50 y 4 minutos, 11:54. ¿No se le reportan, no, ministro, hasta la fecha no hay ningún incidente que lamentar, ¿verdad? Solamente pues la liberación de energía, ¿verdad? De la tierra, pero en términos generales a nivel nacional no nos reportan ninguna incidencia que lamentar. Liberación de energía de la tierra y la de nosotros también, que salimos queriendo arrancar, ¿verdad? Gracias, ministro. Cuéntenos un poco, ministro, cómo están anoche, por cierto, ayer horas de la tarde, noche, se conoció ya un despliegue también de agentes policiales que ingresan a reforzar el plan de control territorial. Anteriormente habíamos tenido ya cerca de 1000 efectivos militares. Correcto. Bueno, de hecho esto justamente es lo que viene es a reforzar los esfuerzos que estamos haciendo en cuanto al control de los territorios y sobre todo que estamos sacando nuevos elementos, es decir, no estamos quitando algunos miembros de la corporación policial que se encuentran trabajando en los diferentes municipios a nivel nacional, sino que lo que estamos haciendo es reforzando las capacidades que tenemos y vamos a, como lo dijo el señor presidente desde la República el día de ayer, estos elementos que graduamos ayer, que ya se incorporan y que ya son agentes a el Plan Control Territorial, específicamente en 5 municipios que el señor presidente lo anunciaba ayer. Con estos 5 municipios vamos a estar ya teniendo un control de las 14 cabeceras departamentales y los municipios más importantes en cuanto al flujo de personas y a cuanto el mayor número de comercio. Estos también vendrán a ser reforzados por los 1060 efectivos que se graduaron también de la Fuerza Armada el día lunes, y lo que viene pues es a reforzar lo que el gobierno había perdido, el gobierno anterior había perdido y que había cedido el control de los territorios a las estructuras criminales. Ahora el gobierno tendrá control de los territorios y hemos visto pues cómo ha tenido éxito el Plan Control Territorial, no solamente en las estadísticas, sino que también la gente percibe un cambio importante en los territorios y ya hay mucha gente incluso que la famosa renta ya no la, el mes pasado ya no la
ya no la pagó, y también con todas las acciones que también estamos realizando en todos los centros penales del país. Esa figura que mucho daño le hace a la estructura social de este país y económica, la renta. Le escuché decir, al contrario al señor cardenal de nuestro país, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que esta, de acuerdo a los informes que ellos tenían, esta no había todavía cedido. ¿Será que todavía es demasiado prematuro, ministro, poder hablar que en un 100%? Sí, por supuesto. ¿Se puede llegar a eliminar esto? Definitivamente. Acuérdate que tenemos casi 60 días al frente del Ejecutivo. Los números indican que llevamos un éxito en el plan control territorial, y poco a poco, en la medida que estos cuerpos de seguridad permanezcan en el territorio, iremos disminuyendo toda la serie de delitos que conlleva el estar precisamente trabajando no solamente en el control territorial, sino que también en trabajos de inteligencia. Ahí también trabajamos el desmantelamiento de las estructuras dedicadas a la extorsión. Y si tú recuerdas, la semana pasada o antepasada, ya en un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República, se libraron 60 órdenes de captura contra criminales que tenían delitos de homicidio y de extorsión. Y próximamente seguiremos golpeando también estructuras dedicadas al tema de la extorsión y también otra serie de delitos como la trata de personas. Nos encontramos encaminados ahorita realizando las investigaciones, y posteriormente pues estaremos dando, lo conocerá la ciudadanía a través de los medios de comunicación, los golpes que estaremos dando a estas estructuras criminales. Ministro, deteniéndonos un poco en este tema, ¿cuáles van a ser aquellos aspectos elementales del plan que va en su momento a contemplar regresar esa seguridad y esa confianza de la población para poder de alguna manera hacer este tipo de denuncias? Porque si nosotros hacemos un poco y colocamos este tema en retrospectiva, uno de los principales problemas que la población ha expresado es no tener precisamente la confianza para hacer este tipo de denuncias. Fíjate que incluso se nos ha incrementado el número de denuncias producto de la confianza que está teniendo la ciudadanía a las nuevas autoridades y a la efectividad del plan control territorial. Eso nos ayuda porque nos permite tener ya a nivel tanto de la policía, de investigación, como de la fiscalía, ir orientando los recursos y las investigaciones en esa vía. Como te dije, estamos muy cercanos a dar golpes importantes a estas estructuras dedicadas al tema de la extorsión, porque lo que buscamos como plan control territorial es justamente eso, debilitar las finanzas de los grupos terroristas, y justamente lo estamos logrando. Yo me he reunido con los alcaldes que están involucrados en el plan control territorial, con algunos de ellos, con algunas cámaras empresariales, y nos manifiestan de que efectivamente desde que el plan control territorial entró en vigencia, en algunos lugares, no en el 100% de ellos, eso irá de manera gradual, pero sí ya tienen ellos incluso un mes, 45 días de que no han llegado y han cobrado la famosa extorsión. Eso nos indica que vamos por el rumbo correcto. Y precisamente el hecho de tener más agentes en las calles y más miembros de la Fuerza Armada va a permitir también ir reduciendo poco a poco el tema de la extorsión. Y no solamente el tema de la renta, sino que también en el abordaje del transporte colectivo también impedimos que de ahí también se nutran producto de los asaltos que realizan, que le roban a la gente a veces su salario, su quincena, su celular, y eso también viene a golpear fuertemente las finanzas de estos grupos terroristas. Esto tiene que ver mucho con el énfasis que el plan le ha puesto al tema de las cárceles, ¿no? De los centros penitenciarios, que es el lugar de donde se emanan, de acuerdo a la inteligencia que se ha conocido, ¿verdad?, la mayor parte de directrices del AMPA, ¿no? Por supuesto, de hecho las cárceles eran verdaderos centros de inteligencia y centros de operación de los grupos terroristas. Fíjate que el día de ayer en la madrugada nos encontrábamos en el centro penitenciario de Chalatenango, porque teníamos información de inteligencia que ahí habían 6 caletas que tenían información, que teníamos celulares, teníamos chips, incluso estamos buscando otro tipo de ilícitos que se encontraban dentro de este recinto penitenciario. También encontramos un cable de cobre que atravesaba todas las celdas y que servían justamente para cargar los teléfonos celulares. Ustedes han conocido a través de los medios de comunicación que hemos encontrado una serie de aparatos telefónicos. Habían también alambres de cobre que servían para cargar los
los teléfonos. Y yo pude también constatar que efectivamente también en ese centro penal estaban las famosas cabinas telefónicas, en donde realizaban llamadas hacia el exterior con toda libertad. Es decir, si el privado de libertad tenía saldo en su tarjeta, podía realizar la cantidad de llamadas que fueran necesarias. Y justamente ahora hemos bloqueado la señal. La señal es efectiva, en todos los centros penales no hay ninguna orden que pueda salir de un teléfono celular hacia el exterior. Hemos también incrementado las requisas, hemos también generado orden y aseo dentro de los centros penales. Ustedes han podido ver la cantidad de basura acumulada que tenían en las celdas. Bueno, sí, es parte de una campaña exactamente, directamente que hicieron. Exactamente. Campaña de orden, limpieza y cero plástico en centro penitenciario. Así es. Y todos los fines de semana estamos realizando este tipo de... Estamos realizando requisas, estamos realizando limpieza. Pronto vamos a comenzar también a borrar todo el grafiti alusivo a las pandillas que se encuentran dentro de los centros penales, que ellos se encargarán de pintarlos. De ellos mismos. Y si vuelven a poner grafiti, los vamos a castigar, ¿verdad? Van a sufrir un castigo y no podrán salir de sus celdas, a fin de generar un ambiente de sanidad y evitar también algunas epidemias que pudieran surgir producto de ese desorden, producto de toda esa acumulación de basura. Así que nos encontramos, ya el gobierno tiene control absoluto de los centros penales. Por eso fue que decretamos los 2 estados de emergencia, que vinieron justamente a permitir que el Estado tuviera control, más bien el gobierno tuviera control por primera vez desde los centros penales. Eso ha sido parte del éxito también del Plan Control Territorial, que ha abonado a la presencia que tenemos en los territorios. Hemos pues logrado tener avances importantes y números importantes en este plan. Ministro, a dos meses de tener precisamente la evaluación es positiva, ¿no? Así es. Sobre todo cuando escuchamos ya algunas estadísticas que son coherentes también con lo que plantean otros organismos o otras instituciones. Así es. Yo lo conversaba hace 2 semanas, creo, o una semana, con el señor fiscal general, y me decía que sí, en algún momento pues había coincidencia con el número de homicidios, que es una tasa de preocupación que venía impactando fuertemente la moralidad del país. Así es. Fíjate que nosotros recibimos un promedio de homicidios del gobierno anterior de alrededor de 9.2. Ese era el dato estadístico. Nosotros en esta administración, en la administración del presidente Nayib Bukele, en lo que veamos de implementación del Plan Control Territorial, recordemos que el Plan Control Territorial lo lanzamos el 20 de junio. Hemos logrado tener un impacto en la reducción de los homicidios importantes. Tenemos el dato de 5.3, ese es el promedio. ¿Qué andan actualmente? 5.3, es decir, casi 4 homicidios diarios, lo que ha permitido tener una reducción drástica en las estadísticas de este delito. Y por supuesto también se han incrementado otro tipo de capturas, no solamente producto de también, porque también hemos logrado como Policía Nacional Civil tener una mejor reacción en las 72 horas después de ocurrido los homicidios o cualquier otro acto delictivo. Tenemos también éxito en las 72 horas y realizamos también en su mayoría la captura de los hechores de estos crímenes. Ministro, creo que es importante preguntarse qué tan confiable está siendo todo el proceso de escogitación de los nuevos miembros que están ingresando tanto a las filas del ejército como también de la policía. Esto para entrar un poco en consonancia del tema de las filtraciones, de la delincuencia que en el pasado se ha conocido ya de algunas cifras. Entiendo que todo este grupo, por ejemplo, de militares que entraron, ya venía siendo de manera escogitado, filtrado, al igual que entiendo que esta promoción de policías que el día de ayer se incorporaron al plan, ¿no? Por supuesto, mira, por la Fuerza Armada no te puedo dar mayores detalles, estamos claros. Por el área de la policía, pero sí. Recuérdate que nosotros pasamos formando por más de 13 meses, alrededor de 13 meses dura el proceso de formación de alguien que tiene la aspiración de convertirse y hacer carrera policial, en convertirse en agente de la Policía Nacional Civil, pasa en capacitación 13 meses. Y en esos 13 meses nos permite primero tener un conocimiento de la persona que estamos formando,
Y también, por supuesto, se realizan una serie de investigaciones y de pruebas suficientes para constatar de que efectivamente no son ciudadanos que tienen que ver o que han tenido algún vínculo o han tenido algún antecedente con algún tipo de estructura criminal o alguna estructura dedicada a cualquier tipo de cometimiento de delitos. Es decir, tenemos la certeza que los agentes que estamos graduando son agentes que van a salir a los territorios a cumplir con el deber, ¿verdad? Que es protegerle y servirle a la ciudadanía. Y por supuesto también el presidente les dijo ayer que no estaban solos, que también vamos a cuidar nosotros a nuestros agentes. Estamos también motivando, incentivándoles, se les ha mejorado el bono alimenticio, se les ha entregado también mejores implementos, uniformes, armamento, y también el presidente daba a conocer ayer parte de lo que iba a ser la fase 3 del Plan Control Territorial y que él en su momento la va a lanzar, pero dijo que era llevar ya tecnología a los cuerpos de seguridad, es decir, que tanto la policía como la Fuerza Armada van a ser dotados de insumos tecnológicos para poder también combatir con mayor efectividad el crimen. Ahora, todo esto pasa por comprender que el tema de recursos, como usted bien lo dice, bueno, ya hay una dotación, ya hay un bono, ya hay... Todo esto va en consonancia de lo que ya en la Asamblea Legislativa se ha aprobado, ¿no? Así es. Pero así faltan todavía ver el resto de lo que se fue a presentar recientemente, que fueron las 7 etapas por las cuales entraría el financiamiento para este plan, ministro. De hecho, bueno, ahorita solamente se han pedido, para la fase 1 se han pedido, se pidió el refuerzo presupuestario para la compra de uniformes, tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional Civil. Se pidió luego un refuerzo presupuestario para mejorar el bono de alimentación. Eso tiene que ver nada más con la fase 1. Y con la fase 2 lo que se ha pedido es alrededor de $91 millones para llevar algunos proyectos de infraestructura y no solamente sino que también que tengan que ver con el tema de reconstrucción del tejido social. La fase 2 es un tema preventivo, es decir, llegar a las comunidades, poder reconstruir el tejido social de ellas e incorporar a los jóvenes, es decir, reclutarle, que el gobierno le recluta a los jóvenes a las pandillas y los incorpora a realizar alguna serie de programas que van a estar habilitados por las diferentes carteras del órgano ejecutivo. Ministro, recientemente estuvo de visita por los Estados Unidos y mantuvo reunión precisamente con autoridades relacionadas con la seguridad. ¿Cuáles fueron los resultados de esa reunión y de alguna manera también cómo esto va a verse reflejado en todo ese plan que se desarrolla acá en nuestro país? De hecho, Ernesto, justamente el miércoles de la semana pasada estuvimos en Washington, D.C., tuvimos una reunión con el secretario de Seguridad, el Homeland Security, el secretario Kevin McAleenan, y también con los ministros del Triángulo Norte. Y en este esfuerzo de ministros del Triángulo Norte también se invitó a también ministros de seguridad como de Costa Rica y de Panamá, justamente para poder tener una coordinación a nivel centroamericano, no solamente de intercambio de información de inteligencia, sino que también mejorar los controles internos que tenga cada país en cuanto al tema de pandillas, al tema de cárceles, al tema de la migración forzada, tema de atención a víctimas, y justamente eso es lo que quería escuchar las autoridades de Estados Unidos, cómo nosotros habíamos avanzado en el Plan Control Territorial, cuáles eran los efectos positivos que tenía el Plan Control Territorial, justamente porque vamos a firmar de manera bilateral y de manera también de ministros del Triángulo Norte importantes acuerdos con Estados Unidos, no solamente de cooperación, sino que también para reducir los índices de migración forzada. Hemos visto los esfuerzos que hemos hecho como gobierno, incluso el presidente estuvo en México, vino también el canciller mexicano y dieron una cooperación no reembolsable de $30 millones justamente para realizar temas... Sembrando vida, desarrollar el plan de Sembrando Vida. Es correcto, y lo que busca justamente es llevar economía a los municipios, llevar economía y nosotros llevar seguridad y control de los territorios, porque una de las principales causas de la migración forzada, número 1 es la economía y número 2 es la inseguridad. Nosotros estamos haciendo nuestros esfuerzos en el tema de seguridad pública en cuanto a la inseguridad, porque hay familias incluso que se ven obligadas a salir de sus viviendas porque están siendo amenazados por las pandillas. Justamente eso es lo que queremos ahora con esta nueva ampliación que vamos a hacer del Plan Control Territorial. Y abonado a ello, no solamente también los esfuerzos que tenemos en las cabeceras departamentales, sino que también a nivel de la Policía
rural y también los equipos de tarea conjunta que también están trabajando de manera directa en todos los municipios del país. Es decir, que tenemos nosotros cobertura en los 262 municipios y estamos realizando también trabajo importante, no solamente a nivel de las cabeceras departamentales, sino que también a nivel de los diferentes barrios y colonias. Entiendo que hay necesidad en algunos municipios más que en otros, pero poco a poco el plan de control territorial irá pues expandiéndose a nivel nacional y por supuesto que vamos a darle atención. Recuerden que llevamos apenas 60 días en el gobierno, pero hemos hecho avances importantes en el tema de la seguridad pública. Hay un debate alrededor del tema de la migración en los Estados Unidos y es precisamente hacer declaratorias o obligar a los estados, a los países por los cuales está el Triángulo Norte, a que se consideren como países seguros. México en algún momento ha logrado establecer ciertos cánones a partir de la crítica que incluso a pesar de la crítica que ha recibido y llevar un poco a una mayor drasticidad del tema de la migración y la detención de migrantes. Guatemala está en ese mismo debate. ¿El Salvador no puede entrar en ese...? ¿Cómo no? El Salvador ya está próximo a ser parte también de esos esfuerzos. De esa declaratoria de ser un país seguro. Seguro, así es. De hecho, Guatemala lo firmó la semana pasada también. Lo firmó incluso el ministro de Gobernación de Guatemala, que es el encargado de la seguridad pública en ese país. Pero nosotros también estamos pidiendo también que se vean los resultados que estamos teniendo también como a nivel país, que no se nos vea, si bien es cierto, a nivel de estadísticas, que no se nos incorpore como Triángulo Norte, porque seguramente ahí, ¿verdad?, nos afectará quizás el nivel de incidencia que están teniendo los demás países de manera interna. Hemos pedido que se nos catalogue y que vean los resultados como país. Del plan. Así es, que son... Pero bueno, con un calificativo directo de que somos un país seguro. Así es, que somos un país seguro y justamente eso es lo que busca el gobierno de los Estados Unidos, evitar toda esta migración forzada. Nosotros hemos hecho avances importantes, fuimos a conocer estos avances importantes el miércoles pasado en Washington, D.C. El secretario McAleenan quedó satisfecho con los resultados e incluso pues vamos a tener otra reunión a finales de este mes, la tendremos en Panamá y vamos a ir dando los avances que vamos teniendo en cuanto a la declaratoria de que El Salvador sea un país seguro. Ministro, esto de ser seguro pasa obviamente por muchos aspectos. ¿Será que en algún momento vamos a contemplar esta figura no por un compromiso de carácter político, sino porque verdaderamente la tengamos? De hecho, esos son los esfuerzos que estamos haciendo. Y en la práctica estamos dando los resultados y la gente... O sea, no hay vuelta, no hay retroceso, por ejemplo, en el tema de las medidas que se han hecho en las cárceles, ¿no? No, definitivamente no. Que es donde, como usted dice, era el centro de operaciones y de inteligencia que tenía la delincuencia. Es que si tú te fijas, las cárceles en otro país son cárceles en donde... se rigen por reglas, por ciertos protocolos. Incluso esas caletas que encontramos son caletas que se hicieron en el tiempo de la tregua. Imagínate que tienen ya esas excavaciones que hacían. Bodegas subterráneas prácticamente. Tuvieron todo el tiempo durante la tregua y el gobierno les dio todas las facilidades para permitir que ellos construyeran todas estas bóvedas subterráneas en donde enterraban armas, granadas, dinero, teléfonos celulares y tuvieron la permisibilidad del gobierno. ¿Cómo es posible que el director del centro penal no se diera cuenta de lo que estaba pasando en su recinto penitenciario y que permitiera este tipo de negociación con ellos? Esta vez nosotros no lo estamos haciendo. Nosotros vamos a tener un control estricto de las cárceles del país. Lo que estamos nosotros realizando lo vamos a hacer en los 5 años de gobierno y esperamos que en la medida que venga un nuevo gobierno o se mantenga un nuevo gobierno similar, le dé continuidad a estos esfuerzos, porque sabemos que si nosotros logramos controlar lo que pasa en las cárceles del país, estamos evitando que salgan el 80% de las órdenes para cometer extorsiones y delitos en los territorios. ¿Y estas caletas será que también estarán en otros? Porque entiendo que metieron un sistema de detención de metales, etcétera, para poder lograr detectarlo. Y que también detectaban bolsas de aire en el subsuelo. Es decir, que te permita diagnosticar que efectivamente... Que hay algo allá. Hay algo allá. ¿Y entonces esto se está haciendo o fue el primero Chalatenango? El Chalatenango fue
El primero, lo que pasa es que esto tiene que ver también con inteligencia penitenciaria. Conforme va avanzando la inteligencia penitenciaria, nosotros vamos también avanzando en este tipo de revisiones que estamos haciendo. Incluso todavía no han terminado las excavaciones en Chalatenango, continuamos. Esperamos que este día o en los días siguientes estar dando a conocer incluso más hallazgos que tenemos nosotros diagnosticados que pudieran existir en ese centro penal. Se van a dar sorpresas de lo que vamos a encontrar ahí, pero este gobierno no va a ser permisible en cuanto a llevar orden y llevar los protocolos necesarios a los centros penales. Vamos a seguir, como te dije, realizando todas las requisas que sean necesarias, vamos a seguir decomisando seguramente huilas, vamos a seguir encontrando hallazgos. Imagínate que ese cable de cobre que atraviesa todas las celdas, incluso va en la parte de arriba de las paredes y se dieron el lujo y el tiempo de con masilla y con epóxicos ir cubriendo el cable de tal forma que no pudiera verse, ¿verdad? Pero al final logramos a través de la inteligencia detectar todo este tipo de hallazgos. Por suerte, y más bien por todas las medidas que hemos tomado nosotros como seguridad pública, es que ya no hay ninguna señal, es decir, cualquier teléfono con carga dentro de un centro penal ya no sirve, porque ya tenemos nosotros un control riguroso en cuanto al monitoreo de las señales de operadores, todas las operadoras telefónicas, correcto. Eso está completamente garantizado. Digo esto porque si ese es el factor por el cual emergen o salen las llamadas, si eso no se controlaba, definitivamente el problema va a continuar. Así es. Pero ahora está garantizado que no hay señal en estos lugares. Así es. Y la presencia en los territorios y el control de las cárceles nos ha garantizado bajar el índice de los homicidios en el país. Ministro, en el tema de las cárceles me voy a detener, voy a hacer una pausa cuando regresemos. ¿En qué condición queda el tema de Azocambio, la administración, por cierto? Me gustaría un poco aprovechar este tema, teniendo usted la presencia, para ver cómo está el tema de la administración de las cárceles, ¿no? Vamos a la pausa. Conversaba con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República y me decía que en la indagación que ellos hicieron es eminentemente privado lo que se hizo y por consecuencia ellos no tienen mucho que ver. Privado de fondos públicos. Privado con fondos públicos. Así es. Bueno, vamos a hablar de eso. Gracias por estar con nosotros. A usted por enviarnos también sus comentarios y sus felicitaciones. Gracias. Las tomamos con mucha humildad, ¿verdad? Con mucha sinceridad, sabiendo de que todos acá en Megavisión colocamos siempre el mejor de nuestros esfuerzos, periodistas, coordinadores, camarógrafos, editores, en fin, todos los que hacemos posible nuestra transmisión periodística. Les agradecemos por sus felicitaciones este día en la que está conmemorándose precisamente el Día Nacional del Periodista. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora a sobrevolar el paso a desnivel sobre la 49 Avenida Norte hasta el sector de la Terminal de Occidente. Aquí estamos viendo esta imagen que pone en perspectiva cómo está la circulación de vehículos en esta importante zona donde muchos salvadoreños que viajan hacia el occidente, también o viceversa, y también a la zona sur del país, pues buscan el sector de la Terminal de Occidente para poder desplazarse. Así va el recorrido que hace nuestro Megadrón para que usted ponga atención y vea cómo está la circulación vehicular por esta importante zona. Gracias por sintonizarnos, son las 6:59. Gracias a usted por su preferencia. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con
con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a aprovechar también, invitarlos a que me acompañen a sintonizar en directo con Ernesto López Radio, hoy en el debate político semanal. Desde luego vamos a conversar con nuestros panelistas. Romeo Auerbach, conocedor de temas de país, estará también, por cierto. Henry Flores estará con nosotros y Carlos Araujo hablando sobre los temas de país. No se pierda el debate político de miércoles en radio, 6 de la tarde, Astrid Ábalos y este servidor por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Continuamos conversando con el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, en esta primera parte. En la segunda estará con nosotros el doctor Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, dándonos a conocer sus puntos de vista con relación a la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que el día de ayer se llevó a cabo y que ha corrido desde luego con reacciones de parte de organismos de la sociedad civil y jurídicos cuestionando esta decisión. Vamos a conocer con ellos, desde luego con el presidente de la Asamblea, el doctor Norman Quijano, esta situación. A ver, decía de que, ministro, ¿cómo está o cuál es el avance que tiene la investigación y el proceso de denuncia que hicieron ustedes de posibles actos de corrupción con la configuración de la Asocambio, que es digamos como una ONG, es una asociación, ¿no? Así es. Para administrar el tema de las tiendas en centros penitenciarios. De hecho, es una asociación cuya junta directiva está conformada por el exministro de Justicia y Seguridad Pública, por el exdirector de centros penales, por los exviceministros de Justicia y Seguridad Pública y otros empleados de nivel superior que habían antes en el ministerio. Ya el tema de Asocambio ya está en la Fiscalía General de la República. Ya la Fiscalía General de la República ya es la que está ya encargada de la investigación. No nos hemos reunido con el señor fiscal justamente para ver el tema de cómo va el avance en cuanto ya a la investigación penal que se está realizando. Pero lo que tú decías, lo que la presidenta de la Corte de Cuentas te manifestaba era que efectivamente es una ONG, pero es una ONG que se nutría de fondos públicos, se nutría de los fondos que se utilizaban en las tiendas que teníamos en los centros penales. Todavía existen, pero como por estados de emergencia y como no se les está permitiendo visitas, ni tampoco los reos están pudiendo comprar, entonces las tiendas ahorita no están operando. Pero se nutría de esos fondos y lo que permitía era tener la discrecionalidad de a qué proveedores podían comprar en las tiendas. Es decir, no se iba por un procedimiento la CAP como la ley lo establece, a pesar de que son fondos públicos, pero la ONG era de carácter privado, sin fines de lucro. Ahí también incluso se estaban sacando sobresueldos para ciertas figuras dentro de la junta directiva. Se contrataba personal a discreción. Tiene Asocambio contratado alrededor de 300 empleados que son empleados de Asocambio, no son empleados de centros penales. ¿Esos empleados todavía están activos, reciben salarios? Habría que ver cómo está haciendo Asocambio para pagarles el tema de los salarios. Incluso los salarios, las contrataciones quedaban a discrecionalidad, tanto la contratación como el perfil de la persona que se iba a contratar como del salario. Es decir, no seguían el procedimiento normal que debe de seguirse en cualquier contratación en la administración pública, que es que primero se lanza a concurso la plaza y posteriormente luego se solicita al Ministerio de Hacienda la disponibilidad presupuestaria para la plaza. Es decir, estos procesos no se siguen en Asocambio. Justamente por eso fue que pensaron ellos en crear la asociación, justamente para obviar todos estos procedimientos de ley. Es ahí donde nosotros creemos que efectivamente hay algunos delitos, posibles delitos que se han cometido en cuanto al manejo de los recursos. Nosotros lo que hemos pedido es una auditoría. Nosotros estamos esperando una auditoría por parte del personal nuestro que ya tenemos en nuestro ministerio. También una consultoría legal para que nos dé también cuál va a ser el rumbo que van a tomar y qué va a pasar también con esos 300 empleados que son parte de Asocambio y que de alguna forma
forma recibían un salario producto de la actividad económica que se realizaba en las tiendas. Eso en ese nivel está. De investigación, es la Fiscalía que lo tiene. Esa figura que en su momento expresaban las anteriores autoridades de que está contemplada dentro de la estructura jurídica de la ONG y que los nuevos funcionarios deben de asumir el cargo. ¿Es cierto eso o es mentira? Mira, lo que pasa es que querían justamente ver cómo la nueva administración de alguna forma la sorprendían y la trataban de ser parte de esta junta directiva, para que al final nosotros ya éramos parte de algo ilícito y de alguna forma pues ellos tenían ya algún respaldo de que ya algunos funcionarios de esta administración pudieron haberse involucrado. No obstante, pues nadie de esta administración forma parte de Asocambio. Incluso, fíjate que también parte de los fondos que entraban a esta ONG también era como producto de convenios que tenían con algunas empresas que eran las que daban el servicio de las cabinas telefónicas en los centros penales. Es decir, que de todas las llamadas que hacían los privados de libertad hacia el exterior, que tenían alrededor de $100 de saldo y podían hablar a 10 números frecuentes, el 89% de ese negocio quedaba en estas operadoras, que no es ninguna operadora de telefonía que estamos nosotros acostumbrados a ver en el país. Y el otro 11% quedaba en centros penales, pero esta plata se iba a Asocambio, es decir, no entraba de manera institucional a el ministerio o a la dirección, sino que también esta plata entraba a Asocambio y también por ahí tenían otra inyección de flujo económico esta ONG. Esta ONG no sé cómo estará en el Ministerio de Gobernación, no sé si tendrá su documentación al día, no sé si les habrán inscrito sus balances. Es decir, todo esto ya está en manos de la Fiscalía, pues será la Fiscalía pues la que se encargará, primero de individualizar cada participación de cada directivo en esa ONG y por supuesto pues será la encargada ya de judicializar el caso. No hay no están funcionando las tiendas, ¿no? No, ahorita no. Y de hecho se va ya cuando ya entremos o cuando entren nuevamente ya las tiendas en funcionamiento, pues ya será de una nueva forma, ¿verdad? Ya será el centro penitenciario que va, la dirección de centros penitenciarios que va y ya van a poder retomar y a los fondos ya van a poder también ser auditables por parte de la Corte de Cuentas y por supuesto pues habrá un mejor control y transparencia porque tendremos no solamente la auditoría interna que realiza la cartera de Estado, sino que también tenemos la auditoría que la Corte de Cuentas está por obligación, tiene por obligación realizar. Bueno, es un negocio, ¿cómo se le llama cuando hay una concentración de negocios? Un negocio redondo, ¿no? Así es. Que puede ser y servir para la autosostenibilidad misma de los centros penitenciarios. Por supuesto, así es, invertirlo nuevamente en el centro penitenciario. Hay tantas mejoras que se tienen que realizar, hay tanta tecnología. ¿Y de ese dinero anterior no iba dinero para las cárceles? No entraba dinero para las cárceles. Yo recuerdo que decían los funcionarios para el programa Yo Cambio, decían. Mira, el programa Yo Cambio realmente tenía un enfoque, un buen enfoque que se vio pues opacado producto de la corrupción de Asocambio, pero que ahora como seguridad pública, ahora que ya no tenemos nosotros el viceministerio de prevención, sino que ahora la prevención de la violencia la van a hacer las demás otras carteras de Estado en la fase 2 del Plan Control Territorial, nos va a permitir nosotros también, y que ya pronto lo vamos a anunciar también, orientar esfuerzos y recursos necesarios también al tema de la reinserción de los privados de libertad. Pero para poder reinsertarlos primero teníamos que tener el control de las cárceles del país, posteriormente teníamos que tener un orden y un protocolo de actuación dentro del centro penal y después vamos a comenzar con el tema de la reinserción y que vienen también proyectos ambiciosos para la reinserción de los privados de libertad. Clamal, gracias, este es el término, es un mercado cautivo que las tiendas tienen adentro, ¿no? Por supuesto. Por consecuencia es un negocio cautivo, ¿no? Así es, por supuesto. Que puede servir para la autosostenibilidad del centro penitenciario, ¿no? Imagínate que centros penales tienen un déficit presupuestario para terminar el año de $22 millones. Tenemos la carga financiera de la compra de la comida para los privados de libertad, que son $46 millones al año los que se invierten en la alimentación los 3 tiempos. Tenemos incluso heredamos una deuda del gobierno anterior en cuanto al servicio que brinda esta empresa, que poco a poco nos estamos poniendo al día. Pero imagínate que si
toda esa plata se hubiera reorientado de una manera adecuada, toda la que se hizo a su cambio, estos problemas de déficit dentro del presupuesto institucional no existieran. Sin embargo, nosotros dentro de la parte de la reinserción vamos a poder lograr que también los penales sean autosostenibles. Vamos a comenzar con el Centro Penal La Esperanza en Mariona, en donde los reos ya van a estar en capacidad a partir del próximo año, o si es que antes de que termine el año, de que puedan ya estar preparando sus propios alimentos. Y con esto le estaríamos ahorrando al Estado alrededor de $5 millones. Y este mismo modelo queremos replicarlo en los demás centros penales. Estamos por firmar incluso convenios con el ministro de Agricultura para que las granjas penitenciarias se conviertan realmente en el centro de abastecimiento de los alimentos de los demás centros penales. Ministro, me preguntan acá, si bien es cierto, corresponde a un trámite de carácter administrativo por otras instancias, ¿qué opinión tiene ahora el tema de que será más difícil poder traer al expresidente Mauricio Funes de Nicaragua al tomar y asumir y su familia la nacionalidad nicaragüense? Bueno, mira, ahí habría que esperar realmente un gobierno diferente al de Daniel Ortega. Al de Daniel Ortega, para ver qué va a pasar con los destinos del expresidente Mauricio Funes. Realmente, pues él, si tú lo recuerdas, cuando se fue a Nicaragua, primero dijo que iba producto de una consultoría que el gobierno lo había contratado. Posteriormente argumentó que era un perseguido político y que por eso buscó asilo en el país. Y ayer pues, se nos da la sorpresa que lo nacionalizan nicaragüense, es decir, que lo que está haciendo es evidentemente tratando de evadir la justicia salvadoreña. Es decir, no quiere venir a rendir cuentas aquí al país de los $351 millones que sustrajo del erario público. Va a ser mucho más complicado. Por supuesto. Digamos, la extradición que en algún momento se planteaba como gobierno. Por supuesto. Ahora ya es un ciudadano nicaragüense. Ya con ciudadanía nicaragüense, ¿no? Decía el presidente Nayib Bukele que el expresidente Mauricio Funes ha cometido un gran error. La reacción pues, fue precisamente bajo el argumento de que al principio él sostenía que era era persecución política y que ahora pues él asume una nacionalidad nicaragüense. Bueno, vamos a estar muy a la expectativa. Ahí está, por cierto, parte de la argumentación que en su momento se hacía en cuanto a este tema del expresidente Mauricio Funes, quien había argumentado pues ser un perseguido político y que por eso estaba asilado en Nicaragua, ya que el asilo político, decía el presidente en su cuenta en Twitter, se da, entre otros casos, a los perseguidos políticos. En realidad todos sabemos que solo es ahí está el calificativo que hace el presidente, un viladrón, pero habían algunos cuantos simpatizantes del FMLN que lo apoyaban, digamos, afirmando, al igual que él, que era un perseguido político. Así está la situación. Así es, y de hecho, ministro, eso le pasó un costo político al FMLN. Claro, ya en términos de análisis político. Ministro, voy a aprovechar un poco los minutos que me quedan, el tema de las desapariciones. Sí. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes y cómo va esto en concordancia con las cifras que plantea la Fiscalía, que de alguna manera muestra también, al reconocer de que sí ha habido baja en el número de homicidios, pero que sí hay denuncias mayoritarias de personas desaparecidas? Mira, sí, no ha habido un incremento en cuanto a los desaparecidos. Incluso también esta estadística ha ido a la baja. Fíjate que el tema de los desaparecidos, de hecho, la Policía Nacional Civil siempre le ha dado un tratamiento y un protocolo de actuación. Incluso cuando hay una persona desaparecida o se reporta desaparecida, se instala una mesa técnica por parte de la Policía Nacional Civil con diferentes direcciones o unidades que se encargan con el tema de los desaparecidos. Fíjate que el tema casi el 80% de las personas desaparecidas siempre aparecen, siempre retornan, o de alguna manera sabemos que están con vida. Es un tema que estamos ya trabajándolo de manera conjunta con la Fiscalía General de la República, es decir, no había un esfuerzo de trabajar de manera articulada la Fiscalía con la Policía Nacional Civil. Ahora sí se está trabajando de manera conjunta e incluso también se están homologando los datos entre la Policía y entre la Fiscalía, porque muchas veces la gente pone la denuncia en la Policía o va a la Fiscalía y pone la denuncia, pero ahora sí hay una unificación en cuanto al dato. Fíjate que, como te dije,
casi el 80% de las personas aparecen. Y ese es un tema que también tiene otras aristas importantes que habrá que ir viendo cómo en el camino las vamos a ir abordando. Porque, por ejemplo, la semana pasada o antepasada, recibí una denuncia a través de redes sociales que se había desaparecido una señorita, y efectivamente nos dimos a la tarea de la búsqueda, pero resulta que ella se había ido con su novio y se había acompañado. Entonces, pero la mamá no lo sabía, entonces nos tocó encontrarla, ¿verdad? Al final dimos con ella, afortunadamente está bien, ya la mamá sabe dónde está, pero es típico tema, encontrar esa situación. La vez anterior fue alguien en la playa que se les desapareció y al final estaba con el novio. O hay gente que se va para Estados Unidos, y muchas veces incluso el familiar va a la policía, a pesar de que tiene el conocimiento que el familiar se ha ido para Estados Unidos, pero va a la policía, pone la denuncia porque esta denuncia le sirve en Estados Unidos para poder pedir un asilo político o para pedir un asilo, no necesariamente político, sino que también un asilo por violencia pandilleril, y esto pues se nos viene y nos levanta la estadística. Es poco el dato de las personas que aparecen sin vida. Casi el 4% de ese número son personas que al final sí aparecen sin vida. A veces aparecen en las fosas clandestinas, o a veces aparecen algunos cuerpos en estado de putrefacción, ¿verdad? Pero casi en su mayoría son personas que realmente aparecen. Lo que pasa es que la medición y la pompa que se le hace no es tanto y no es tan mediática como el tema de los homicidios, pero al final estamos trabajando ya en el tema de las desapariciones. Es un tema importante, es un tema que le vamos a dar recursos, que le vamos a dar mucho tiempo y pensamiento, pero es un tema que al final de cuentas retorna a la persona. ¿Qué información se tiene con relación, perdón, ministro, de este joven profesional ingeniero de la UCA que en horas de la madrugada, mientras esperaba una consulta médica, fue asesinado? Sí, mira, definitivamente es un caso que lamentar, como todos los casos de los homicidios. Estamos realizando las investigaciones del caso. Por ahí vamos a dar algunos avances en cuanto a este homicidio en los próximos días. Es un hecho que lamentamos, pero no tengan la menor duda que vamos a dar con los que cometieron con este hecho cobarde. Ministro, otro aspecto importante es saber el plan de seguridad que se va a tener para esos días, ¿no? ¿Sí? Ya en concordancia con otras instancias. Por supuesto, aquí ya se maneja a través de Protección Civil, pero por supuesto que la participación de la Policía Nacional Civil en el plan de vacaciones es muy importante. Vamos a estar realizando diferentes inspecciones a nivel nacional, retenes. Vamos a continuar también brindando seguridad en todos los centros turísticos del país, en los principales centros turísticos del país, en las carreteras. Vamos a estar incluso también en el plan control territorial, no nos movemos de ahí. Es decir, el plan control territorial, estos municipios llegamos para quedarnos, para mejorar el ambiente en los territorios, y ténganlo por seguro que pues serán unas vacaciones seguras. ¿Es cierto o se desmiente esta información de que grupos delincuenciales tienen el control de toda el área de parqueo de la feria y estos lugares? Sí, ¿Cómo se ha manejado? No. De hecho, ahí hay presencia de la policía. Sí, de hecho estamos en todo el perímetro, y no solamente de la policía, sino que también de la fuerza MAI. No se nos ha reportado ningún hecho que tenga que ver con... O que sean estructuras las que están haciendo esta vigilancia. ¿Eso? No, es falso. Tampoco han habido hurtos en los robos, tampoco no han... primero nos han robado. ¿Qué piensa usted de esa noticia que se ha manejado, no? Mira, yo te soy sincero, no he leído la noticia, solamente me vi en redes sociales que se estaba dando ese hecho. Nosotros tomamos las provisiones como Policía Nacional Civil y nos encontramos dando un ambiente de seguridad en CIFCO para que la familia salvadoreña pueda llegar y disfrutar con mayor tranquilidad de que su carro no va a ser robado, que no le van a abrir el carro, y que por supuesto no les va a pasar nada dentro del recinto y en las áreas perimetrales del CIFCO. Una última pregunta, ministro. ¿Cómo queda el Consejo de Seguridad Pública? ¿Es necesario activarlo? Mira, hemos recibido diferentes opiniones de varias organizaciones sociales que estaban en el Consejo.
nos manifestaban de que se había perdido un poco el rumbo del Consejo, ya que solamente eran reuniones, pero que todo lo que se acordaba ahí no se llevaba a cabo, no se ejecutaba. Nosotros estamos evaluando el continuar con el Consejo Nacional de Seguridad Pública. En su momento vamos a conocer qué va a pasar si continuamos, y si continuamos, cómo lo vamos a reestructurar. Ok. Ministro, gracias por haberme acompañado. Le agradezco muchísimo. Vamos a estar atentos a seguir observando los resultados del plan de control de territorio, que sin duda alguna, y retomando algunas percepciones que se manejan a nivel de la ciudadanía y en las indagaciones que hacemos, pues se ve una mejoría. Así es que para bien de este país, para bien de todos nosotros, los ciudadanos que somos amantes de la paz, pues ojalá sigamos siendo exitosos en todo lo que se está haciendo. Gracias, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Gracias, ministro. a ti y a Canal 21 por la invitación. Gracias, ministro. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Norman Quijano, vamos a hacer un análisis político también sobre la situación del país, y especialmente en algunos aspectos que tienen que ver con el ejercicio legislativo. Ayer se eligieron ya las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y vamos a hablar con él abierto y extendido sobre este tema. Gracias, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Somos paisajes. Somos gente. Somos El Salvador. Gobierno de El Salvador. Instituto Salvadoreño de Turismo. Presenta. Una invitación para que usted desde ya pues agarre ánimos, ¿verdad? Y tome la mejor decisión de poder visitar cualquier lugar de nuestro país, que por supuesto cuenta con la garantía del Instituto Salvadoreño de Turismo. Y por supuesto, hablando de turismo, vámonos con Karen Avilés, que nos tiene importante información a esta hora. Karen, gracias siempre con tu información oportuna. Muchas gracias, Ernesto, un gusto saludarlos y les cuento que en estas vacaciones agostinas aquí me quedo, ya que en San Salvador ya estamos de fiesta, y en el Parque Balboa el 3 de agosto a las 5 de la tarde podrás disfrutar de un tributo a Queen y también de un show de pólvora. Somos ISTU, y con esta información yo regreso la señal al estudio de Diálogo con Ernesto López. Bien, muchísimas gracias, Karen. Ahí estamos ya muy activos, también preparando nuestras maletas, como tú bien lo dices, ¿no? Para irnos de vacaciones. Quiero saludar cordialmente al presidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Norman Quijano, quien esta mañana nos acompaña también acá en nuestro estudio. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, gracias por invitarme, Neto. Buenos días, amables televidentes. Quiero aprovechar también, expresar mi agradecimiento, lamentablemente por cumplir una agenda muy personal. El día de ayer no asistí. Se me complicó la presencia en un acto en el que la Asamblea Legislativa dio un reconocimiento a la labor que desarrollamos los periodistas. Así es que muchísimas gracias de antemano y lamento, me disculpo así públicamente. No hay pena, Neto. Vieras no qué bonito acompañado. Los tuve monitoreando, sí, y la verdad que muy merecido el reconocimiento que todos los colegas periodistas en ese momento pues fueron homenajeados. Y lo importante, lo decía usted en su discurso, que me pareció que fue muy atinado, reconocer la palestra en la que a veces se incomoda el trabajo. Pues hay que decirlo, el periodismo nació precisamente para cuestionar, pero para el cuestionamiento con la ética, con la responsabilidad que lo distingue, y usted lo hacía muy bien. Y bien informada. Sí. Neto, justamente ahora es el Día del Periodista. Felicidades para ti y para todos tus colegas. Hace 50 años que entró en vigencia ese decreto que dio la Asamblea Legislativa para conmemorar el Día del Periodista Nacional, y por eso es que como Junta Directiva tuvimos a bien hacer ese reconocimiento. A mí me dio mucho gusto pues encontrar a connotados periodistas, diría yo, pues los más icónicos de nuestro medio, ¿verdad? Aunque que cubren anónimamente hay ámbitos. otros que también están ahí, que no estuvieron, pero que se merecen ese reconocimiento. Pero ¿no? sí me llamó la atención porque apreciaron el esfuerzo y la iniciativa que habíamos tenido como Junta Directiva de la Asamblea. Sí. También rendimos un reconocimiento póstumo a Carla Turcios, Lady Conde, Henry Arana, Raúl Corbera, Emilia Alemán, Tomás Andreu, Felipe Ayala, Samuel Rivas,
por cierto, Samuel Rivas, camarógrafo de aquí de Canal 21, les hicimos un reconocimiento, fue bastante emocionante y tuvimos un buen momento, así es que felicidades en su día. Qué bueno, y sobre todo también viniendo de la Asamblea Legislativa, que lo he dicho, lo reitero, es una de las principales instituciones más fiscalizadas por la prensa. Sí, yo lo decía ayer. Y que se deja fiscalizar por la prensa. Yo lo decía ayer, las comisiones tienen a través de una pantalla de vidrio la presencia siempre de los medios de comunicación. Si hay un órgano, como tú lo has dicho, yo lo expresé también el día de ayer, que es fiscalizado de principio a fin, es la Asamblea Legislativa. Y también el más cuestionado, a veces con razón, otras sin razón, pero eso es polémica, no vamos a entrar. La gente desconoce muchas cosas de que las autónomas tienen una junta directiva y toman decisiones de centenares de millones de dólares porque la prensa no alcanza a llegar hasta esas instancias. Las decisiones que se toman en corte plena, que también son trascendentales para la vida institucional del país, se conocen hasta que está el comunicado que emana de la sala de comunicaciones o de prensa de la Corte Suprema de Justicia. Pero así es la cosa, así es la democracia. La ventana es más abierta de ustedes que así nosotros. Eso hay que reconocerlo. Bueno, doctor, ayer por primera vez una mujer elige la Asamblea Legislativa a ser presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Los nuevos funcionarios obviamente defendieron su idoneidad, mientras algunos diputados cuestionaron el proceso de elección, así como también algunas asociaciones de la sociedad civil que ven que la Asamblea Legislativa no cumplió precisamente ese acometido. ¿Cuál es su valoración del acontecimiento y de las reacciones que se han generado alrededor de esta nueva elección? Bueno, lo primero es que cumplimos con el tiempo, ¿verdad? Teníamos la obligación de que antes de que iniciara el mes de agosto ya teníamos que haber electo a los magistrados. Ellos toman posesión ya el día de mañana. Fue una elección, diría yo, objetiva y transparente, con una amplia mayoría. Casi todos fueron electos arriba de 77, 78 votos de 84 diputados. Se hizo un proceso abierto, se hicieron las entrevistas, se cumplieron los requisitos. Cuando se habla de que alguna persona tiene alguna vinculación orgánica con algún instituto político, pues ahí están las constancias del Tribunal Supremo Electoral que dijeron no tiene vinculación partidaria. Desde el punto de vista orgánico podrá haber una simpatía, indudablemente. Yo creo que hemos cumplido con la sentencia que dio la Sala de lo Constitucional. Y lo que es más importante de esto es que el país está necesitando de personas auténticas, de ciudadanos comprometidos con el quehacer público. Es difícil cuando una persona que va a asumir un cargo de segundo grado, que se desempeña en el mundo académico como docente o en el mundo empresarial, corporativo, y luego lo traes a la función pública, es una situación bastante complejas para ellos, sobre todo cuando están iniciando en este ámbito, porque se debe de saber de que desde el momento que tú asumes un cargo público, ya sea de elección directa o indirecta, estás en un escaparate, estás en una vitrina y estás auscultado permanentemente por la opinión pública. Y nada te garantiza después de cierto tiempo. Por ejemplo, ellos han sido electos hasta el 31 de julio del 2024, ni un día más ni un día menos. Ahora terminan este día su plazo los que fueron electos hace 5 años. Y cuando tú te desvinculas de tu actitud empresarial, retomar esa parte después de 5 años se vuelve un poco compleja. Es igual que un diputado que abandona su clínica, su ejercicio privado de determinada profesión y tiene después que retornar. Pero bien, hay que felicitarlos, hay que esperar. Yo siempre he dicho de que el voto refleja el acto de mayor confianza en una democracia. El que lo emite, que está confiando en la persona que está eligiendo, y el que lo recibe, que asume un compromiso que va a actuar con honestidad, que va a cumplir simple y llanamente con los preceptos legales que le ordenan actuar dentro de un marco del respeto y de las normas jurídicas. Así es que ayer les dimos ese voto de confianza a los magistrados, 5 propietarios, 5 suplentes. Los que son propuestos, ayer yo decía, se dieron unas cosas muy interesantes, Ernesto. Primero, el respeto que hubo de los actores políticos, de nosotros,
para garantizar que la propuesta de cada instituto, acuérdate que la ley electoral te establece, claro, pues de que uno es propuesto por el partido que gana la presidencia, gana. Ellos proponían a la presidenta, en este caso por primera vez una mujer, muchas felicitaciones para ella. Y el otro tema es la licenciada Dora Esmeralda Martínez de Barahona. Allí hubo un respeto para las propuestas de los partidos. En esa forma accesábamos rápido a una resolución en la Comisión Política a propuesta de la subcomisión en forma inmediata. Pero hubo que construir un consenso, ellos necesitaban 43 votos. Y hubo que cuando no había idoneidad, según, y no lo estoy diciendo yo con el respeto a los funcionarios electos, según la crítica que hacían estos organismos, a pesar de la falta de idoneidad. Mira, siempre hay un comienzo en cualquier quehacer de la vida, o en el mundo político o en el mundo empresarial, siempre habrá una primera vez. La historia que tenemos desde los acuerdos de paz, cuando se crea y deja de ser Consejo Central de Elecciones y se convierte en Tribunal Supremo Electoral, con una rara excepción que tuvimos, que es una persona que yo prefiero ni nombrarle y que todo el mundo sabe y que se parcializó, que representaba a nuestro partido, y esto es cuando yo corrí como candidato presidencial y todo el mundo lo conoce, y que trastocó y tergiversó la esencia, porque si es un tribunal en materia electoral, pues se supone que sus miembros van a actuar con imparcialidad. Pero bien, esa es una mancha dentro de lo que es el Tribunal Supremo Electoral, que la historia lo juzgará con mayor propiedad. La experiencia ha sido positiva. Siempre hemos tenido procesos, a mi juicio, bastante transparentes. Se ha garantizado la transición democrática de un partido, ahora ya no solamente de los partidos que estuvieron confrontados durante la guerra, sino que también una tercera opción, que es la que estamos viviendo ahora. Así es que yo creo que hay que darles ese voto de confianza. En el proceso de consulta alguien me decía, sí, pero es que cuando ustedes los ponen a hablar ahí, destaca el más histriónico, descansa el que tiene mayor facilidad de expresión, destaca, incluso puede destacar el demagogo que llega a ofrecer cualquier cantidad de cosas y a sabiendas que no las va a poder cumplir. Pero lo cierto es que también allí se pueden ver las falencias de algunos de ellos cuando no están plenamente convencidos de la responsabilidad que van a asumir. Alguien decía, hasta personas con lengua floja, término quizás un poco fuerte, pueden ganar en ese proceso de consulta que se hace, pero es la forma como se ha determinado a ocultar. La televisión y la radio legislativa estuvieron al servicio de ese proceso. Yo pude asistir el pasado lunes a esas entrevistas y lo que te puedo decir es de que fueron muy respetuosas y que incluso ciudadanos y miembros de la sociedad civil que estaban ahí presentes pudieron hacer sus preguntas. Ahora, ¿qué opinión le merece entonces lo que diga la sociedad civil? Algunos organismos, algunos personeros que nunca vas a estar en plena sintonía con todos los actores. Yo ayer, en forma quizás un poco irrisoria, yo decía de que ya mañana a lo mejor puedan haber recursos. Bueno, tal vez ahora no, porque todavía no han entrado ellos a tomar posesión. Ellos toman posesión ya mañana, 1 de agosto. Que no te vaya a extrañar que vengan interposición de recursos de inconstitucionalidad, pero para eso está la sala. Fíjate que hay que tomar en cuenta algo, pasaron todos los filtros y en el caso particular de las ternas, de las 2 ternas de propietario y las 2 ternas de suplentes que nos remite la sala, pues sería una verdadera ironía que propuesto por la sala, por la Corte Suprema, perdón, no es por la sala, propuesto por la Corte, a futuro fuesen declarados inconstitucionales, ¿no? Como pasó con un magistrado, Ulises Rivas, no me recuerdo el nombre de él, Rivas, de que venía en una terna de la Corte Suprema de Justicia y después fue declarado inconstitucional. Ese es un verdadero contrasentido que yo espero que no se repita. ¿Puede suceder lo mismo a raíz de ese reclamo que se está haciendo? Yo diría que en el caso particular, sobre todo cuando vienen de ternas que ya pasaron el filtro y que vienen propuestos por la Corte Suprema, que una instancia de la Corte, como la Sala de lo Constitucional, los vaya a declarar inconstitucionales, te digo, sería de nuevo un verdadero contrasentido. Ahora, de los partidarios hay que estar abiertos, ¿verdad? Hay que estar abiertos. La sentencia de la Sala dijo muy claramente que
si bien era cierto que eran propuestos por un instituto político, había que tener cuidado de que no existiera esa vinculación orgánica. Así es que en eso estamos. Ok, viene también la elección de la procuradora. Voy a hacer una pausa a ver sus impresiones sobre este otro proceso a la cual va a someterse la Asamblea Legislativa. Son las 7:37. Regresamos. Somos paisajes. Somos gente. Somos El Salvador. Gobierno de El Salvador. Instituto Salvadoreño de Turismo. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. ASI te invita al 6º Congreso Regional de Energía, COREN 2019. Conoce más acerca de gestión energética, energía renovable y mercado eléctrico regional. Participa en el evento de energía más importante de la región, COREN 2019. Por supuesto, la invitación es para que usted asista a este congreso que se va a llevar a cabo el día 21, 22 y 23 de agosto. Bueno, continuamos conversando con el doctor Norman Quijano. Vamos a aprovechar, doctor, un poco ver esta nueva decisión a la que va a someter el Pleno, la elección de la procuradora o procurador de Derechos Humanos de la República, ¿no? Sí, ya hemos cumplido con la recepción de la documentación de los aspirantes, Ernesto. Son 24 personas que ya se están revisando todos los requisitos, entiendo que los han cumplido. 16 hombres, 8 mujeres para aspirar a ese cargo. El periodo de la actual Procuradora de Derechos Humanos vence el próximo 21 de septiembre. Ya hemos salido como comisión política de la elección del tribunal, ahora nos abocamos, ya he convocado a la comisión política para empezar a ver ese tema después del feriado de vacación. Y estamos preparados. Hay una petición de antejuicio contra la actual procuradora enviada a la Asamblea Legislativa, entró la semana antepasada, ya está en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para determinar si procede pues hacerle un antejuicio a la actual procuradora, pero es una decisión que, te repito, no se ha tomado y que la última palabra en su momento, si se abre este proceso, pues será a través de un dictamen de la Comisión de Legislación. Ok, y este tema del antejuicio todavía no ha sido tratado, ¿no? Y abordado. No sé si lo han agendado, yo creo que ya lo estarán abordando, sí. No estoy yo en la Comisión de Legislación. ¿Le afecta la reelección, empaña o siempre será sometida al proceso, ¿no? Los funcionarios se supone que estamos sujetos al cumplimiento de la ley, que no tenemos más atribuciones que las que expresamente nos señala la ley. A la actual procuradora la acusan, si mal no recuerdo, estoy haciendo memoria, de desobediencia. Parece ser que no reinstaló a una persona que una instancia judicial había ordenado su reinstalo. Tiene otras cosas ahí que le acusan de nepotismo, etcétera, etcétera. Pero te repito, yo no quiero, por mi cargo, un presidente de la Asamblea no puede venir a fijar ya una posición porque se malinterpreta. Que sea la comisión política o la subcomisión que nombremos la que haga las diferentes valoraciones y yo le estaré dando seguimiento a este tema. Ok, vamos a estar pendientes de eso. Voy a aprovechar también a hablar de lo que está pasando en su partido. Pero antes, un dato también curioso, doctor Quijano. La vez anterior que usted nos visitó fue un fuerte temblor el que se generó en horas de la noche, igual que hoy, ¿no? Sí. A mí me despertó realmente. No sé si debe de haber un fuerte temblor para que esté viniendo seguido al programa. No, yo vivo en un 14º piso y es una experiencia única. Obviamente ¿Cómo se siente no muy agradable. 14º? Esa torre donde yo vivo, entiendo que todas las construcciones ahora modernas tienen tecnología de punta, ¿verdad? ¿No? Antisísmica y todo. Pero la torre se queda moviendo por lo menos 2 minutos más después de que ha pasado el sismo.
sentís que se está moviendo, ¿verdad? Y cuando estás en lo mejor del temblor, pues, ¿qué es lo que te puedo decir? Nada más, pues, confiar en Dios que la cosa no va a prosperar. Sí tengo informe del edificio de la Asamblea. ¿Cómo está? Tengo, se han caído varias áreas de mampostería, varias fascias, hay bastante fractura en los pisos, sobre todo al bajar del ascensor para entrar. Tengo el informe del jefe de seguridad de la Asamblea, el coronel Reyes Denis. César, él es el primero que me escribe siempre a través de mi correo, mi WhatsApp, y me está dando el informe de que sí hay daños que no se puede profundizar, que hay que hacer una evaluación más profunda. Cada vez que hay un sismo de esa envergadura, las grietas, que ya hay grietas de media pulgada de apertura en vigas y columnas de sostén, lo cual es gravísimo, nos lo reporta. Yo estaré atento durante el transcurso de este día, Neto, para saber. El edificio prácticamente está virtualmente abandonado. Las fracciones ya se han ido de ahí, estamos alquilando algunos inmuebles. Yo estoy esperando nada más que adecúen un área donde yo me voy a trasladar, y yo creo que soy el último en dejar el edificio en los próximos días. Doctor, ¿viáticos pueden ser utilizados para eventos oficiales o cuáles son aquellos aspectos que dentro del sistema de administración que asigna la Asamblea Legislativa puede de alguna manera considerarse ilegal? Esto va en consonancia de algunas indagaciones que plantea el informe de probidad y que llevó a la Corte Suprema de Justicia a llevar a una investigación al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Cuéntenos un poco. Bueno, hay un reglamento de viáticos, ¿verdad? Que se respeta si tú viajas a Centroamérica, a Suramérica, Europa, dependiendo el destino y el costo de la vida para donde te diriges. Te dan un viático por el día. Lo correcto es que nadie debería de solicitar viáticos si te van a estar dando pues todos los gastos de estadía, si te van a estar pagando hotel y todo. La mayoría de las veces no es así. Tenés que hospedarte en un hotel. Yo acabo de estar en las Naciones Unidas en un informe hace 15 días, en las Naciones Unidas, invitado por las mismas Naciones Unidas para ver lo de los objetivos para el desarrollo sostenible. Y tenía que pagar un hotel en la ciudad de Nueva York, lo cual el que ha estado en la ciudad de Nueva York sabe pues que no es muy barato. Sin embargo, pues hay eventos a los cuales trato casi de no viajar, pero hay algunos que se me vuelve ineludible. Ya pronto tengo una reunión en la Ciudad de México con el FOPREL y con un foro de migrantes donde van a llegar los presidentes de todos los congresos de Centroamérica, de México y de otros países de Sudamérica, y también es un poquitito feo que El Salvador no esté representado en esos foros, porque uno pone la posición de su país. Pero bien, Neto, termino diciéndote que hay un reglamento de viáticos y que se debe de aplicar permanentemente. Digo, porque estos son parte del informe de probidad para que no han logrado desvanecerse. En el caso de Sigfrido yo no conozco mayor cosa, pero obviamente cuando tú presentas tu declaración de probidad, y yo te quiero decir una cosa, si hay un funcionario que desde que inicié mi carrera como funcionario público ha presentado su declaración de probidad de este servidor, no es muy bueno hablar en primera persona, Neto, pero desde que inicié mi carrera, cuando termino un periodo de diputado o cuando inicio, la ley de probidad me da un plazo de 60 días, si mal no recuerdo, para que yo presente mi declaración de probidad. Las he presentado siempre al inicio de un mandato que me dan los ciudadanos y al final. Y cuando fui alcalde de la ciudad de San Salvador, igual, antes de entrar a la alcaldía, mi declaración de probidad, cuando me reelegí para el segundo mandato en el 2012, mi declaración de probidad, he iniciado este periodo legislativo en tiempo, siempre yo he cumplido. Pero yo no sé por qué hay funcionarios que desacatan y se saltan las leyes a la torera. Si uno debe de estar consciente, y la política, se ha dicho, no es para llegarte a ser millonario. El que quiere ser millonario, que busque otros ámbitos de la vida, pero no la política, porque la política, si te atienes a lo que te generan tus
tus emolumentos, pues viáticos, y los viáticos están contemplados dentro del ingreso que tú recibís. No pueden invertirse, no pueden ocuparse para fines privados, sino que solamente en su momento fines Pero te aparece oficiales en la declaración, ¿verdad? Cuando tú presentas tu declaración de impuestos sobre la renta, tienes que decir, percibí durante un año tanto en concepto de honorarios por mi desempeño como funcionario público y tanto en concepto de viáticos. Entonces te aparece como un ingreso más, ¿verdad? Aunque los hayas tenido que invertir para gastos de hotel, alimentación cuando estás viajando, pero sí lo tienes que incluir en tu declaración. Ok, entonces digo eso porque parte de la situación esta, que no es una condena per se, sino que es un proceso de apertura que está haciendo para hacer las declaraciones. Lo están pasando a otra instancia. Otra instancia. Eso la Corte Plena ya ha tomado decisión. Pero que tienen que ver, y la pregunta se la hago porque habla precisamente de que fueron en algún momento parte de la justificación de ese dinero. Sí. El imputado decía que se utilizaron para un proyecto privado, ¿verdad? Y que todo eso provenían de viáticos y salarios recibidos en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí, bueno, si él lo dice, ¿verdad? Lo cierto es de que uno ocupa sus viáticos para atender las necesidades de un viaje que te lo están no financiando. Tal vez tenés la invitación para asistir, pero eso será pues la instancia judicial, el tribunal a donde esta situación pase. La Corte ha dicho que hay lugar para, iniciar un proceso y eso pues el señor Reyes tendrá que... ¿Qué piensa de la nacionalización del expresidente Mauricio Funes? Bueno, mira, que viniendo de un dictador, sátrapa lo llamaba yo ayer a Ortega, es decir, que abusa de esa autoridad y su poder, ese es un sátrapa. Los dictadores se consideran, Ernesto, por encima de la ley, por encima de la moral y por encima del orden. ¿Qué puedes esperar de un dictador como Daniel Ortega, que prácticamente ha masacrado a su pueblo, que traicionó una revolución, si mal no recuerdo, 77 o 78, la famosa revolución sandinista, que se enquistó y se atornilló en el poder y jamás lo dejó, y que llega al descaro de tener a su mujer como vicepresidenta de la República? Okay. Entonces, ¿qué puedes esperar de él? Ahora, del otro señor, pues hombre, pésimo favor le hacen a los nicaragüenses. A mí no me gustaría tener de paisano a un prófugo de la justicia, ni me gustaría que en mi país le dieran condición de ciudadano salvadoreño a un delincuente. Entonces, eso los nicaragüenses lo estarán sintiendo en carne propia. Ok, voy a la pausa última. ¿Cómo ve el proceso al que se va a someter su partido? Ahora que ya se definen dos planillas para dirigir el partido Arena. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Bueno. Gracias por estar con nosotros. ASI te invita al 6º Congreso Regional de Energía, COREN 2019. Conoce más acerca de gestión energética, energía renovable y mercado eléctrico regional. Participa en el evento de energía más importante de la región, COREN 2019. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan. Doctor, ¿cuál es su valoración? No le pregunto de qué lado está, porque entiendo que eso es algo que se maneja muy secretamente, pero hay dos planillas en las cuales corren por dirigir su partido. ¿Cuál es su valoración del proceso y particularmente de quienes ahora están compitiendo? Bueno, las dos planillas están conformadas por personas que conozco, que tienen algunos de ellos larga trayectoria, hay mucha inyección de juventud. Los dos son mis amigos, el doctor Mansur es mi amigo, Gustavo López es mi amigo. Sobre ellos está recayendo una enorme responsabilidad, Neto y estimados compatriotas. Arena es un partido que le ha hecho mucho daño a la conflictividad interna, más que el propio resultado electoral que obtuviésemos el 3 de febrero. Hemos estado jalonados, diría yo, internamente por algunos pequeños feudos políticos, microintereses clientelares de algunos funcionarios, digamos, que estamos en el ejercicio del poder.
y algunos dicen por macrointereses de nuestros donantes. Lo cierto es de que Arena debe de estar abierto como un abanico, que el doctor Alcántara, politólogo de la Universidad de Salamanca, decía que Arena no es que va a desaparecer porque está enraizado dentro de la sociedad salvadoreña, pero que debemos de ser más incluyentes, que debemos de ser más tolerantes, no cabe la menor duda. Ciertamente en las actuales circunstancias, en esta coyuntura, no tenemos viento en cola. Tenemos que lidiar, y yo decía, quizás un poco fuerte la expresión, nos tenemos que hartar de paciencia para ser tolerantes y poder soportar todas las cosas que hemos estado viviendo. Arena tiene que decidir en estos momentos si va a seguir siendo un partido conservador o se va a volver un poquitito más liberal. Yo diría liberal en materia económica para no caer en mercantilismo, pero siempre dentro del respeto a lo que es la libre competencia. Debemos de ser más liberales en materia de economía de mercado. Debemos de empezar a abrir en el partido para los temas que no son muy convencionales dentro de nuestro partido. La crítica, la autocrítica, ¿cómo debe de ser? Por supuesto que debe de haber una autocrítica. ¿Qué piensa de sus compañeros, 4 compañeros que han sido sometidos a un proceso de disciplinario? Bueno, mira, ellos están en un tribunal de primera instancia. Ellos son los que pueden responder a qué obedecen los posicionamientos que han tenido. No puedo ser yo el que responde a eso. Y mal haría en emitir un juicio de valor cuando está ahorita, ya entiendo que ellos han sido llamados a ese tribunal de primera instancia para que den su opinión, y lo que hay que hacer es esperar que esa instancia se pronuncie. Lo cierto es de que cada quien tiene que responder por sus actos. Cuando hay un partido que te franquea la posibilidad de que tú puedas aspirar a un cargo público, pues hombre, yo al menos siempre he sido respetuoso de mi partido. Algunos me dicen, vos sos un arenero a ultranza, pero lo cierto es que yo lo que trato de ser es objetivo con los principios y valores que histórica y tradicionalmente mi partido ha defendido. Y eso es lo que voy a seguir haciendo. No sé cuánto me queda de vida política todavía. Estoy seguro, Dios mediante, que vida fisiológica me va a quedar mucho, ojalá, pero lo cierto es de que de vida política siempre depende uno de los ciudadanos. Esa arena democrática, conservadora, anticomunista, incluso conservadora desde el punto de vista religioso, la vamos a seguir manteniendo, que es lo que ha guiado nuestra conducta por ya más de 30 años, o vamos a tener un viraje en una abierta discusión de estos temas. Eso es lo que tienen que decidir las nuevas autoridades. Yo sí creo una cosa, que Arena va a resurgir, y vamos a resurgir con mucha fuerza, porque si nosotros nos mantenemos apegados al respeto a la ley, yo creo que vamos a tener otra oportunidad de resurgir. ¿Cuántos son, digamos, o mejor dicho, cuáles pueden ser las reformas más importantes que debe de hacer su partido, si quiere ponerse a tono con esa realidad de la que usted habla? Lo que ha marcado la pauta de nosotros es partido conservador. Jamás ha tenido dentro de sus temas la discusión, vaya por darte, y no es que yo lo esté abonando, porque yo tampoco soy xenófobo, pero alguien estará diciendo, Arena tiene que entrar a discutir el tema del aborto. Pues hombre, esa es una posición. Matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario lo tiene que discutir, y el hecho de que el partido tome una determinada posición en esos temas no quiere decir que vas a excluir a los que están que no están en sintonía con esos valores y con esos temas. Sencillamente, por eso te decía, inclusivo y tolerante. Para mí esa sería la principal recomendación que yo le daría a los dos aspirantes presidenciales, que sean inclusivos, que sean tolerantes, que abran el partido como un abanico, que permitan inyección de otros valores dentro de lo que es la estructura estatutaria del partido, que abramos un poquitito más la mente para tener pues lo que todos aspiramos, un resurgimiento, y no matar la ilusión de 800,000 compatriotas que nos han refrendado la confianza
y que tenemos un compromiso con ello. El tiempo se me fue, quiero agradecerle, doctor Quijano, que como siempre esté atento cuando hay un temblor en horas de la noche, venir al día siguiente a nuestro programa. Neto, tal vez si me permites, para cerrar, invitar a mis compatriotas, especialmente a los capitalinos, a que disfruten en familia las fiestas agostinas. Fui alcalde durante 6 años, el 1 de agosto amanecía a las 4 de la mañana en la Plaza Salvador del Mundo, con la serenata al patrono, con chuco, todas esas cosas. Pero que tampoco olviden la parte cristiana, la parte religiosa. El 5 de agosto es la bajada del patrono y esa es la esencia de la fiesta en honor al divino Salvador del mundo. Así es que desearle muchas felicidades a mis compatriotas. Arrancan mañana, ¿verdad? Mañana y felicitar a Neto también por la labor que está haciendo al frente de la mañana alcaldía. Arrancan las fiestas patronales. Sí. Gracias, doctor. Por mi parte, los espero hoy en radio, 6 de la tarde. El debate político en radio. No se lo pierda. En directo con Ernesto López Radio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.